Pregunto, ¿qué tan fácil es cumplir una promesa? Depende, en realidad. Si usted lo que le promete a su hijo, por ejemplo, es comprarle un caramelito en la esquina de 20 céntimos, no está tan complicado. Pero si, por ejemplo, su novio le dice que le va a bajar la luna y las estrellas, obviamente sabemos a lo que se refiere cuando un hombre inspirado dice esas palabras a su amada. ¿Qué es lo que está queriendo decirle? Que está dispuesto a hacer lo que sea para el bienestar de su amada, ¿no es cierto? Pero no lo podemos tomar literal. ¿Usted sabe lo que sería que bajar la luna y las estrellas? Sí, exactamente. Sería una catástrofe a nivel global. Nuestro Dios es un Dios de promesas, pero Él las promesas que hace, las cumple. Exactamente. Y hoy vamos a comenzar una miniserie de 4 semanas, aprovechando que faltan justamente 4 semanas hasta el domingo de resurrección, para poder hablar sobre la más grande promesa del Señor, lo que nosotros llamamos como el nuevo pacto. Y hoy vamos a estar hablando sobre la promesa en sí mismo que el Señor hace y que conlleva al nuevo pacto. Vamos a ver cómo el Señor hace esta promesa y cómo la cumple en nuestro Señor Jesucristo. Con nuestra Biblia abierta en Jeremías 31, el primer texto que tocamos el día de hoy, ese es el que nos va a servir de base, Jeremías 31, del 31 al 34. A estas alturas, para poner un poco el contexto en cuanto a Jeremías, a estas alturas que escribe Jeremías su libro, han pasado 800 años desde que Josué y el pueblo de Israel cruzaron el Jordán. Lo que vimos la semana pasada y las semanas anteriores, ahora han pasado 800 años de historia. Y en todo ese tiempo ha habido una constante. Dios se ha mantenido fiel a su palabra, pero Israel no. El pueblo de Dios no ha sido fiel. Después de lo que vimos en el libro de Josué, llegó la época de los jueces, donde se mostró claramente y repetitivamente que Israel no era fiel al pacto del Señor. Luego vino el tiempo de la monarquía, donde los primeros reyes, Saúl, el gran rey David y Salomón, no pudieron ser perfectos ante los ojos del Señor. Luego de esto el reino se divide en dos. Israel, al norte, fue un reino que se desenfrenó rápidamente, cayendo en idolatría y en todo tipo de inmundicia. Por su parte, el reino del sur, llamado Judá, un poco más recatado, fue cayendo poco a poco en los mismos males que hicieron sus hermanos del norte. Así que a estas alturas, amado hermano, cuando escribe Jeremías, ya ha pasado un siglo desde que Dios castigó al reino del norte a través de los asirios por el pecado del pueblo y los expulsó de la tierra para nunca más regresar. Y estamos a la puerta de que Dios haga lo mismo con el reino del sur. Estamos a la puerta de que a Dios se le acabe la paciencia que le ha tenido a su pueblo Israel después de siglos de paciencia, e Israel está a punto de caer en manos de los babilonios como parte del juicio de Dios. El libro de Jeremías justamente sucede poco antes de que la ira de Dios caiga sobre Judá. Su ira va a ser terrible y va a ser inevitable. Dios les ha tenido paciencia, pero la paciencia se acabó. Ya el filo de la espada de Dios está descansando sobre el cuello de su pueblo, de los israelitas. Judá fue infiel al pacto de Dios, y recordemos que Dios desde el inicio dijo que Él no tendrá por inocente al
culpable. El escenario no puede ser más desolador en Jeremías. Pero es justamente ese oscuro escenario que tiene este pasaje que hace que estas palabras del Señor resuenen todavía más fuerte. Mira conmigo de regreso el versículo 31. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dios está enojado con su pueblo, claro que sí. Su pueblo ha sido infiel con el Señor, claro que sí. Pero aún así Dios dice, vienen días en que yo haré un pacto para con el pueblo de Dios, con Israel. En estas sencillas palabras se están diciendo muchas cosas. Por un lado, se está declarando el fracaso del Antiguo Testamento. No porque Dios no lo haya cumplido. Algunas personas piensan que Dios fracasó en tratar de salvar a su pueblo a través del antiguo pacto, del pacto que Dios hizo con su pueblo a través de Moisés. No, Dios no fracasó. Porque el propósito de aquel pacto nunca fue en sí mismo ser el camino a la salvación. Y aparte que el culpable de que ese pacto haya fracasado no fue Dios. Dios siempre fue fiel. ¿Cuál fue el problema en realidad? El pueblo de Israel. Pero este texto también nos enseña que en lugar de desechar a Israel, Dios va a hacer un nuevo pacto con él. Y a pesar de que todo el pueblo le fue infiel, quizás Israel al norte más, Judá al sur menos, pero Dios va a establecer un pacto con todo Israel. Si te fijas bien en el versículo 41, el Señor no dice que Él va a hacer un pacto con la casa de Judá, sino con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es una unidad porque ambos son los descendientes de Abraham y Dios se está acordando de aquella promesa que le hizo a Abraham en Génesis 12, donde le prometió que a través de él vendría la bendición a todas las familias de la tierra. Y esta unidad que hay en la salvación de Dios se ve claramente, por ejemplo, en el relato de Jesús con la mujer samaritana. Justamente los samaritanos eran los descendientes ya mezclados con gentiles de los que vivían al norte de Israel. Y justamente cuando el Señor habla con esta mujer samaritana, está de alguna manera mostrándonos que la salvación no iba a ser solamente para Judá, sino también para Israel. Pero esa salvación de unidad no estaba pensada solamente para que fuera para los judíos de manera étnica, sino que nos anticipaba que algún día el Señor también incluiría a nosotros los gentiles. Pablo lo recuerda así en Efesios capítulo 2, versículo del 12 al 22. Pablo dice, en aquel tiempo, hablándonos a nosotros los gentiles, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, a la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y mediante la cruz reconciliar a ambos en un solo cuerpo. Y más adelante dice, porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada
a un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que, amados hermanos, Dios está haciendo una promesa, pero esta promesa va a tener un carácter unitario. Va a ser una promesa no con Judá, con Israel. Y en esa unidad más adelante se extendería a nosotros los gentiles. Dios estaba teniendo de su pueblo misericordia. Amado hermano, ¿es fácil perdonar una traición? No es nada fácil. No es nada fácil. No es raro que la parte dañada en un adulterio termine no queriendo saber nada del que lo dañó. No es raro eso. Y hay que recordar que nosotros los seres humanos somos la parte infiel. Dios es el que recibió el daño de nuestro pecado. Y aún así Dios no desecha a la humanidad, sino que establece un camino, un solo camino para salvación. Ahora, este pacto va a ser diferente. Regresamos a Jeremías 31. Este pacto va a ser diferente a lo que el Señor había establecido con Moisés. ¿Cuál era la situación del pacto mosaico, del pacto de Dios a través de Moisés? Si el pueblo quería seguir disfrutando de las bendiciones del pacto, tenía que ser fiel a la ley de Dios. Ya usted se recordará en Deuteronomio, donde tenemos aquel episodio donde el Señor habla sobre las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Si Israel quería disfrutar de las bendiciones, ¿qué tenía que ser? Obediente. Pero mira el versículo 32, lo que el Señor dice. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Aquí tenemos que aclarar una cosa, amado hermano. Si Israel hubiese podido mantenerse fiel al pacto del Señor, si Israel no se hubiera desviado del camino del Señor, no hubiera sido consistentemente desobediente al Señor, el antiguo pacto se hubiera podido permanecer hasta el día de hoy. Pero es que justamente ese es el problema. Israel no tenía la capacidad, no tenía el corazón adecuado para poder ser obediente al pacto del Señor. Es como pretender de que un carro viaje constantemente a 100 kilómetros por hora, pero no tiene ni motor ni gasolina. ¿Puede un carro hacer semejante cosa? ¿Ah? Pero constantemente, digo yo por eso, a lo largo de kilómetros y kilómetros. Imposible. Imposible. En realidad, el pueblo de Israel mostró tener un corazón propio de los descendientes de Adán, que tenían la responsabilidad de obedecer a Dios, pero no tenían la capacidad de poder hacerlo. Y alguno dirá, pero eso es ilógico. ¿Por qué Dios daría un mandamiento, Dios daría una ley que el pueblo no puede obedecer? ¿Por qué el Señor haría tal cosa? Decirle al pueblo que tiene que seguir ciertas normas cuando el pueblo no lo puede hacer. Es que, amado hermano, el problema está en lo que nosotros entendemos, si ese es nuestro pensamiento, el problema está en lo que nosotros entenderíamos que es la función del antiguo pacto. El antiguo pacto no tiene la función de ser el camino a la salvación del Señor, sino que tiene la función de ser el que le muestre al pueblo de Dios su fracaso espiritual. Amado hermano, hoy tenemos niños y jóvenes que han nacido en la congregación. Y algunos ya tienen mayoría de edad o están por cumplir mayoría de edad
cuando los hemos visto desde bebés. Y eso es una gran bendición para nosotros, es una gran bendición. Pero también no podemos olvidar una cosa, nuestros niños están siendo criados en medio de la iglesia, están siendo criados en medio de valores cristianos, están siendo criados con lenguaje cristiano, y eso está muy bien, excelente, pero ellos necesitan una transformación del corazón. Ellos necesitan un cambio del corazón. El asunto que sucede con muchos, no digo que sea el caso específico de alguno de acá, puede ser, puede que no, pero lo que sucede con muchos hijos de cristianos es que como ellos nunca tomaron, cuando por ejemplo llegan, no sé, ya a cierta edad, imagínense ya de 20, 25, y de repente nunca tomaron, nunca anduvieron en fiestas, nunca hicieron esto, nunca hicieron lo otro, y se comparan con sus amigos y dicen, yo soy bueno, yo soy bueno. Amado hermano, no. Ninguno de nosotros puede llegar a la conclusión que por naturaleza propia es bueno. ¿Sabe qué es lo que usa Dios para que nosotros nos demos cuenta de nuestro fracaso espiritual? Justamente la ley de Dios. Cuando tú agarras los 10 mandamientos y por ejemplo te comparas con ellos, no matarás. Ah, no, pastor, pero es que yo nunca he matado. Pero qué bien que le estás guardando enojo y rencor a fulano de tal. Amar, bueno, yo sé que usted me va a decir, pastor, amar, no es, amar al prójimo no es uno de los 10 mandamientos. Estoy poniéndolo como resumen. Amar al prójimo como a ti mismo. Cada acto de egoísmo que tú haces es una violación a toda la ley de Dios. Tú no eres perfecto. Pablo a los Gálatas les dijo así, y lo leo en Gálatas 3:24 en la Nueva Traducción Viviente. La ley fue nuestro tutor, nuestro ayo, dice Reina Valera, hasta que Cristo vino. Ahora ya no necesitamos depender de un tutor. La ley fue nuestro tutor y habla del papel que tiene de uno que está formando a un niño. En la antigüedad, el padre de familia contrataría una persona para que forme al niño y lo vaya dirigiendo. Ese era el ayo, ese era el tutor, y la ley tenía ese propósito. La ley no sirve para que tú digas, yo soy bueno. La ley sirve para todo lo contrario, para que tú digas, vaya que soy malo. Vaya que soy malo y necesito del Señor. Pero no perdamos de vista esto, amado hermano. Nuevamente repito, la ley y el pacto no son el problema. El problema es el corazón. Si Dios lo dio por caducado, no es porque Dios haya fallado. Nosotros cuando no podemos cumplir una promesa, pues la tenemos que suspender, ¿no es cierto? Yo te prometí que, pero ahora me va a tener que retraer. Cualquiera pensaría que Dios al cambiar de un pacto a otro estaría diciendo, no pude. Pero no, es que el antiguo pacto cumplió exactamente el propósito que Dios tenía. Mostrar que el pueblo es incapaz de poder amar y obedecer a Dios. Dios, según las mismas palabras del Señor, Él fue como un marido para su pueblo. Pero el pueblo le fue infiel. Y esta parte en especial nos recuerda mucho a una historia bíblica sobre un hombre que Dios le mandó a tener una esposa, que esta esposa fue infiel. ¿Alguien se acuerda de qué historia le estoy comentando? Oseas y Gomer. Oseas y Gomer. Es una perfecta ilustración de lo que está sucediendo. Gomer era una prostituta que vivía en su mundo de prostitución. Ella era una israelita que vivió en inmoralidad moral y espiritual. Pero un día Dios le habla a este profeta llamado Oseas y le dice que vaya y la tome por mujer. No como quien contrata a una prostituta, sino como marido, casándose y haciéndola su esposa.
Así que el profeta va, la toma por esposa y la saca de este mundo de prostitución. Pero pasado un tiempo, Gomer deja a Oseas para regresar de nuevo a su vida anterior. Y lo que escuchamos del Señor no es una orden de ejecución contra Gomer. Lo que escuchamos del Señor es que Dios le manda a Oseas y le dice: anda y rescata a tu esposa. ¿Sabe? Gomer es la ilustración perfecta de lo que es Israel del Antiguo Testamento. Un pueblo con un corazón esclavizado al pecado, que aunque fue tomado por Dios como su pueblo, su corazón nunca dejó de amar sus pecados y eventualmente volvió a sus dioses. Por eso es que el Señor dice que el pacto que Él va a hacer no va a ser como el antiguo pacto. Versículo 33, leemos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré, ¿en dónde? En el corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El nuevo pacto, amado hermano, va a transformar el interior del corazón, va a cambiar la mente y va a cambiar el corazón. Esto también lo vamos a ampliar las próximas semanas, pero quiero volverles a leer el segundo pasaje que hemos leído el día de hoy, que es Ezequiel 36, 26 y 27. Escucha las palabras del Señor a través del profeta. Dice: os daré corazón nuevo y pondré nuevo espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amado hermano, el nuevo pacto involucra una obra de transformación. Involucra una obra de renovación, de cambio absoluto. No es una remodelación del corazón. No sé si usted ha hecho remodelaciones en su casa. Las remodelaciones pueden llegar a ser tan sencillas como pintar un poquito, o tan complicadas como cambiar incluso partes de la estructura de la casa. Pero el Señor no está haciendo una remodelación del corazón. Si quisiéramos compararlo, lo que el Señor está haciendo es tirando abajo el edificio para construir uno nuevo. Eso es lo que el Señor está haciendo en el corazón del creyente. Él está trayendo novedad, Él está renovando completamente. El corazón de piedra, ¿qué puede significar un corazón de piedra? ¿Qué pensamos apenas pensamos en piedra? Duro, ¿no es cierto? Duro. El corazón de piedra indica un corazón duro, inútil, incapaz de amar a Dios. Va a ser reemplazado por un corazón de carne, un corazón que sí palpite, un corazón que sí tenga vida. Este nuevo corazón, en este nuevo corazón, la ley de Dios va a estar impresa. Ahora, esto no significa, pastor, yo ya soy cristiano y entonces yo ya tengo la ley de Dios en mi corazón, ya no necesito ni leer la Biblia ni estudiarla más porque está aquí adentro. No. ¿Qué es lo que significa que la ley de Dios va a estar impresa en el corazón? Va a estar escrita en el corazón. La vas a hacer recordar, eso es cierto, pero más allá de eso, porque hasta los incrédulos saben y conocen y recuerdan versículos bíblicos. ¿Dónde está la diferencia entre el creyente y el incrédulo en cuanto a la ley de Dios?
el creyente ama la ley y la va a poner por obra, va a hacer todo su esfuerzo por obedecer. Cierto, no va a ser perfecto en su camino, pero va a ser sincero y va a tratar de obedecer a Dios. Va a lograr entender las cosas que a Dios le desagradan y va a tratar de alejarse de ellas. Eso es lo que significa tener la ley en el corazón. Y amado hermano, por eso le decía a los padres acá, tenemos que cuidar. Nosotros estamos encargados de llevar la ley a los oídos de nuestros hijos. Pero hay una obra que solamente el Señor puede hacer, que es grabarla en sus corazones. Es grabarla en sus corazones. Nosotros no podemos dar por sentado que nuestro hijo es creyente solamente porque te puede recitar un libro entero de la Biblia de memoria. No, imagínate. A ver, hijo, recítame el Salmo 119 de memoria, ahorita. Hay personas que lo pueden hacer. Hay personas que se memorizan capítulos, libros enteros de la Biblia. Y eso está bien, no digo que está mal, eso es excelente. Pero eso no es suficiente. ¿Dónde tú ves que una persona de verdad ha recibido novedad de vida? Porque las acciones de esta persona van a buscar obedecer al Señor. Pablo lo diría en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que, amado hermano, como dice el Señor en Jeremías, Él va a ser nuestro Dios y nosotros vamos a ser su pueblo. Ahora, esa transformación que sufre el creyente en su relación con Dios va a ser perfecta, no en términos de santidad, porque siempre nosotros vamos a necesitar crecer en la santidad. Pero sí va a ser perfecta en términos de conocimiento, de relación con el Señor. Mira el versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Alguno pudiera llegar a pensar que este texto lo que está diciendo es que ya los maestros no son necesarios. Porque dice que el pueblo de Dios ya conoce, ninguno tiene que llegar a decirle, conoce al Señor. No, no es en ese sentido, se estaría contradiciendo la Biblia consigo mismo. Uno de los regalos de Dios a la iglesia son los maestros, son justamente los maestros. ¿Qué significa este texto? Recordemos que estamos hablando de una relación rota del pueblo de Dios con su pueblo, que el Señor por su obra ha restaurado o promete restaurarla a través de este corazón nuevo que el Señor le está dando a su pueblo. Pero esta obra que el Señor está haciendo no va a ser 50% efectiva y es necesario que alguien más apoye, o 99% efectiva y es necesario que alguien más apoye. En ese sentido es que se refiere este pasaje. Para que alguien llegue a tener una relación verdadera con Dios, basta la obra que el Señor hace. No es necesario que alguno de nosotros diga, mira, tú creíste en Jesús, tú estás tratando de seguirle, pero hasta que no me oigas y no me escuches, tú nunca vas a ser verdadero cristiano. Eso es una falacia, hermano. Eso es una herejía. Eso es pretender que la obra de salvación necesita un complemento de alguien. No, la obra de salvación es perfecta y es completa. No necesitamos a nadie que llegue a hacer algo por nosotros para completar esa obra. Esto no quiere decir que se abole, que el evangelismo queda abolido, pongámoslo en todo caso al final. Esto no quiere decir que el evangelismo no quede abolido, porque cuando yo estoy evangelizando, no estoy haciendo en sí mismo algo por la salvación de esa persona. Yo lo único que estoy haciendo es llevarle la palabra de salvación. Pero el que hace la obra de salvación, ¿quién es? Es Dios, es su espíritu.
a través de la palabra. Yo no estoy haciendo nada. Yo lo único que estoy haciendo es llevarle el mensaje de salvación. Sí me logro dejar entender, amado hermano, sobre este versículo y su importancia. Nuestra relación con Dios es perfecta. Sí, con todos tus errores. Sí, que te cuesta obedecerle. Sí, que estás tropezando quizás una y otra vez en cierta área. Pero la palabra de Dios dice que somos su pueblo. Y esa relación es perfecta. Esa relación es perfecta porque Dios ha perdonado nuestros pecados. Mira el final del versículo 34. Porque yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Yo perdonaré la maldad de ellos. ¿Cómo inició este texto hablando del pueblo de Israel? En el versículo 32, ¿qué nos dice acerca de Israel? ¿Cómo es el pueblo de Israel? Infiel. Invalidaron mi pacto, dice. Tenemos un pueblo rebelde en el versículo 32. Pero ¿qué sucede con el corazón del pueblo en el versículo 33? Es transformado ese corazón, ¿no es cierto? Es cambiado, es renovado ese corazón. Ahora tiene la ley de Dios impresa en sí. Y todo esto, según el versículo 34, es gracias a que Dios perdona sus pecados. Amado hermano, el antiguo pacto no podía traer perdón perfecto de pecados. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice el escritor de Hebreos, no puede perdonar pecados. Lo que hacía el antiguo pacto es darle la esperanza a la persona de que algún día sus pecados iban a ser verdaderamente perdonados. Cuando Jeremías habló estas palabras, porque yo perdonaré sus pecados, sin duda el pueblo, lo que habrá venido a su cabeza cuando pensó en perdón, ¿cuál era el instrumento de Dios para traer perdón en el antiguo pacto? ¿Qué era necesario? Sacrificios, ¿no es cierto? Un altar donde se sacrificaba un animal que era el que recibía la culpa del pecador, y como ese animal había sido, por decirlo así, la culpa mía, yo pecador, había sido puesta sobre ese animal, ahora ese animal era tratado como pecador y la paga del pecado es muerte. El animal moría y yo recibía en sí mismo, por eso la inocencia, porque mi pecado fue cargado a este animal. Pero el perdón que estaba hablando a Dios, que estaba hablando aquí Dios, no estaba saliendo de la sangre que brotaba de un animal muerto. El perdón que está hablando acá el Señor, el verdadero perdón que habla acá el Señor, está hablando de la sangre de su mismo Hijo. Jeremías no lo sabía. Todavía faltarían muchos siglos para que llegara Jesús. Pero acá Dios ya estaba hablando acerca de lo que Él iba a hacer. Él iba a perdonar la maldad, y ese perdón a través del gran sacrificio que vendría a ser su Hijo. Así que, amados hermanos, este último punto nos lleva a reflexionar en algo. ¿Te acuerdas que te dije que el antiguo pacto descansaba sobre la fidelidad de Israel? Si Israel era fiel, bendiciones. Si Israel era infiel, maldiciones. El nuevo pacto no es diferente en ese sentido. Y usted dirá, pastor, ¿cómo? Significa que yo tengo que ser absolutamente obediente a Dios para que Dios me bendiga. El nuevo pacto descansa sobre la obediencia, sí, pero no sobre la obediencia de su pueblo. Descansa sobre la obediencia de ¿quién?
de Cristo. Escucha las palabras de Pablo a los Gálatas en Gálatas 3, capítulo 3, versículo 15 y 16. Pablo, hablando sobre la promesa de Dios a Abraham, dice: amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular o modificar un acuerdo irrevocable, tampoco es este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Note que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y esto sin duda se refiere a Cristo. Amado hermano, la promesa que Dios le hizo a Abraham, que le dijo que a través de él iba a traer bendición a todas las familias de la tierra, no era una promesa que en última instancia se iba a cumplir en los hijos de Abraham, el pueblo de Israel, sino que se iba a cumplir en el hijo de Abraham, el hijo de Abraham por excelencia, el verdadero Israel. ¿Quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Es por Jesús, es porque Él fue absolutamente fiel a Dios que nosotros tenemos la garantía de que el nuevo pacto no terminará. Por ahí hay una herejía de una secta que está hablando de un tercer pacto. No sé si usted ha escuchado. Que hablan sobre una nueva etapa en la vida de la iglesia, porque como pasó el antiguo pacto también así declaran caduco el nuevo pacto para ahora hablar de un tercer pacto. Déjame decirte, eso es mentira absoluta, porque el nuevo pacto que entró en vigencia hace 2000 años atrás es perfecto. No necesita nada porque no descansa sobre las obras de los hombres, descansa sobre la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo. Su inocente sangre sirva para cubrir los pecados de todos nosotros, pecados presentes, pasados y futuros, darnos el perdón absoluto de nuestros pecados. Es Cristo el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, y es Cristo el que viene a dar verdadera solución a lo que el antiguo pacto no podía hacer. Es en Cristo que nosotros tenemos nueva vida. Descansa sobre Cristo y no sobre nosotros. Pero esto no implica que podamos vivir licenciosamente. Si usted se da cuenta en los textos que hemos leído hoy, hay un gran énfasis de que el pueblo que recibe corazón nuevo es un pueblo que ahora puede amar a Dios y obedecer a Dios. En la Biblia está estrechamente ligado el amor y la obediencia. Si tú amas, obedeces. Si tú no amas, no obedeces, así de simple. ¿Por qué se podía mostrar que el pueblo de Israel no amaba al Señor? Por su vida de desobediencia. Amado hermano, eso es claro, y eso no solamente pertenecía al antiguo pacto. Escucha estos versículos del nuevo pacto. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 al 16. Todo lo leo en la Nueva Versión Internacional. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo aquel que los llamó, pues escrito está: sean santos porque yo soy santo. Hebreos 12, 14. Esforzaos por vivir en paz con todos los hombres, con todos, y por ser santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Efesios 4, 24. Pónganse la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en justicia, santidad verdaderas. ¿Cuál es la característica de los que han sido revestidos del nuevo pacto, de los que tienen el corazón nuevo? Vivir como les da la gana, porque Dios ya les perdonó todos sus pecados.
A final de cuentas, la gracia de Dios es más grande que mi pecado. ¿Me puedo permitir esto? ¿Cuál es la característica de una persona bajo el nuevo pacto? Es la santidad. Y amado hermano, y aquí es donde te quiero llevar al momento de reflexión. Tú te llamas creyente del nuevo pacto, entiendo yo. Te llamas cristiano. Dices seguir al Señor. ¿Ves en tu vida evidencia verdadera de lo que es seguir al Señor? ¿Ves en tu vida que verdaderamente estás haciendo un esfuerzo por seguirle al Señor, por amarle cada día más, por crecer, por conocerle más, por poder disfrutar de la relación que tienes con Él y con otros hermanos en Cristo? ¿Es verdaderamente eso la realidad que tú ves en tu vida? Yo espero, amado hermano, que sí. Pero si no, recuerda esto, amado hermano, tú no vas a poder cumplir nada de lo que el Señor ha dicho si no pasas a primero ser renovado por el Señor. Antes de que haya santidad, tiene que haber salvación. Antes de que haya santidad, tiene que haber salvación. Si en mi vida yo no encuentro santidad, es muy dudoso que haya habido salvación. Acá sentados nos vemos todos bien bonitos, angelicales, con carita de buenos. Veo hasta las alitas y las aureolas sobre cada uno de ustedes. ¿Qué cuando estás con tus amigos? ¿Qué cuando estás a solas? ¿Qué cuando estás cuando nadie te está viendo o cuando te puedes relajar un poco? Ahí es donde te das cuenta verdaderamente quién eres tú. Allí. No te engañes, hermano, no te engañes, no te engañes. La palabra de Dios nos muestra que sí, el Señor ha prometido un nuevo pacto, pero ese pacto pasa a ser real, palpable, visible en el corazón de quienes están en Cristo. Yo espero que en tu vida tú puedas ver esas evidencias, y si no, hoy es tiempo de pedirle perdón al Señor y venir verdaderamente al Señor en arrepentimiento y fe. Pongámonos de pie.